If you would have told me that one summer in 1995 would shape the rest of my life, I probably wouldn't have believed you. This is me, just a kid from Washington, D.C., landing in Honduras with a duffel bag full of art supplies and no real idea what I was walking into. We were going to spend the summer living in orphanages, working alongside other kids, but it didn't feel like a break from school. It felt like waking up. We saw resilience up close, dreams that refused to die, even when everything was stacked against them. And somewhere in all of that, we knew this wasn't just a volunteer trip. It was a seed being planted. 10 years later, fresh out of college, I was standing at a crossroads: stay in the US and chase comfort, or come back and try to build something that lasted. So at 22, with Ana Luisa and Jessica, we started Oye, working with kids on the streets and with teens left behind, focusing on education, life skills, and leadership. And now, here we are. It's 2025. 20 years later, I'm back in Honduras to see what that seed became. Young Justin, 14, 15 years old here, when I first started working in Progreso, spending my summers living at orphanages. In fact, one of the young men that lived at the orphanage, this guy right here, let's get him in here. So this is Jonathan. This is one of the young men that lived at the orphanage where I used to work at. Y mira, así estaba yo de chihuín cuando llegué a Copromet. Y Sor Teresita. Siempre que venías, lo primero que hacíamos era preguntarte por el Game Boy. Por el Game Boy. We're doing a video on Oye, 20 years, baby. 20 years, man, 20 years. Thank you so much for what you're doing here. Buenos días. Estoy en camino, estoy a 2 minutos de la oficina. All right, I'm not gonna lie, I'm a little bit nervous. And it is like, you know, the culmination of years of work and a lot of sacrifice. You know, we put a lot of heart into this. No one really does any of this for the money. So we're in day 1 in Progreso. We're here for Oye's 20th anniversary, and we're gonna go visit some students, some schools, some student projects, and just learn a little bit about what Oye is doing these days. ¿No van a guiar? Sí, hombre, sí. Lo mismo ayer. El plan es ir al Perla. Perla de Lulúa, one of the biggest high schools in all of Progreso. Thousands of students go here, and Oye has a lot of scholarship kids that go here. So we're with a bunch of students, and they're gonna show us their school today. I would mic her up. She seems like she's good. Qué lindo verte. Pues hoy están en el evento de celebración del Día del Indio Lempira. Un evento de toda la escuela. Sí. Perla Lulúa is one of 2 main magnet high schools in Progreso. About 4,000 to 5,000 students go to each one of those magnet schools, and a good number of Oye Scholarship recipients attend these schools. You know, I remember walking these hallways about 20 years ago when we launched the scholarship program, and we were given permission to speak to all the seniors and offer them an opportunity to apply for the scholarship. Oye was in year 1 or 2, and we had limited spaces, and the concept of a scholarship wasn't really well known. Since then, the world has changed dramatically. I think a lot of the obstacles that a lot of these young people face have magnified. The majority of these students will be the first to graduate high school in their family, and statistically, maybe 1 out of 10 will go on to college. You know, Oye creates that pathway to college. Oye gives kids access to go to school, to cover the cost of their education, to be able to discover their passions, and really pursue becoming who they want to be. En Oye me ha vuelto alguien más social porque antes era más calladito, no me gustaba hablar mucho y ahora hablo con cualquiera. Cuando yo entré a la organización de Oye, pues yo era bien antisocial. Me daba pena hablarle a las personas, pero en Oye he convivido con bastantes personas y he aprendido a expresarme más. Les ayudan en los estudios, les ayudan también a abrirse con las personas, a no tener miedo, cosas que pueden ser de un impacto positivo en la vida de las personas. En Oye todos somos líderes,
no hay uno más que otro, no hay uno menos que otro, sino que ahí nos enseñan que todos somos líderes y eso nos puede ayudar también para cuando vayamos a la universidad. Ahorita que llevo los 3 años en hoy he aprendido un poco mi madurez, autoestima, crecimiento personal. También como estoy en el programa de comunicar, he aprendido a utilizar las cámaras, me encanta eso del audiovisual, comunicaciones. Pues ellos me están apoyando a mí y yo les tengo que dar algo a cambio. Que le dé orgullo a una persona que la becaron desde el colegio, se gradúe hasta la universidad. Cuando termine mi bachillerato, empezar lo que sería licenciatura en informática administrativa o ingeniería en informática, ya que pues son carreras que me llaman mucho la atención y pues sacar adelante a mi familia y yo. Oye, es un granito con el que se está empezando para cambiar el país. Aparte de que estoy becada, que también estoy agradecida, yo siento que ahí tengo un apego muy emocional con Oye. Yo en lo personal quisiera seguir siempre ahí, siempre estar en Oye. Bueno, ahora vamos en camino a visitar un emprendedor. Enoch es un chico barbero, muy animado y también estuvo en el proyecto de comunicaciones. Emprendimientos juveniles y es básicamente un nuevo programa de Oye que reconoce la necesidad de impulsar el emprendedurismo. Emprendedorismo. A la derecha. Aquí viendo Gusto verlo, école. Sí, mucho gusto. Aquí le traemos a un cliente. I'm up. We're supporting small businesses, Oye Small Businesses. I'm getting my hair cut. Brothers Barbershop and Oye Entrepreneur. Here we go. Bueno, mi nombre es César Enoch. Comencé en Oye como voluntario del 2014. Fui becado en el 2017, pues presenté mi negocio. Uno tenía que hacer una lluvia de ideas, o sea, arrancar desde cero prácticamente. Y desde entonces, Brother Barbershop ha sido una marca y un emprendimiento que ha estado 4 años y medio y siempre le estamos dando actualización a lo que es el logo, las instalaciones, el servicio que nosotros le ofrecemos a las personas. ¿Y tu visión para el futuro? ¿Dónde te gustaría estar? Ok, de aquí a 3 años me gustaría estar internacionalmente. Hay mucha juventud que viene por delante, mucho futuro, entonces darle oportunidad a ellos. Sí, porque no solo es ejecutar el cabello, sino también hacer productos que sean de la marca de nosotros. Navajas, productos para el cabello. Y no solo irnos por la parte del caballero, sino irnos también en parte como las mujeres. Sí, sí. Bueno, me siento muy vips ahora, en este momento. Yeah, so hearing a story and the journey he's on to, become a young entrepreneur, it really puts into perspective all the dynamic programs that Oye offers to young people. It really, we were just discussing it, it really creates a well-rounded, dynamic young person prepared for the future. It's not just a scholarship program, it's learning how to be a leader, learning how to do public speaking, learning how to manage a budget and a business plan, learning about marketing and business. And so, it really is a testament to all the programs that Oye offers young people that prepares them for life in any capacity. And so this young man's small business here that's located, inside his family's home, starting from humble beginnings, he's already planning for the next phase of growth and, he's able to provide for his family. And so it's just a testament to the Oye Entrepreneurship Program. It's just impressive to see. Mi nombre es Leslie Mejía, estoy en Oye desde el 2016. Tuve la oportunidad de trabajar con lo que es emprendimiento, formando a jóvenes para recibir lo que es un capital semilla, que nosotros como organización son $2,000. Y de esos $2,000 nosotros le damos la oportunidad a los jóvenes que impulsen sus sueños y también sus negocios, ya sea personal o también familiar. Es fundamental que nosotros como organización le demos la oportunidad a estos jóvenes porque les estamos dando una herramienta para frenar ya sea el desempleo, para frenar lo que es la migración y también tener sus propios recursos para pagar sus propios estudios. Actualmente tenemos 42 jóvenes apoyados en la organización y es muy bonito y muy satisfactorio ver cómo los jóvenes vienen y traen sus ideas y luego ¡puf!, ya tenés tu idea y están generando sus ingresos, no solo para ellos, sino también para su familia. Wow, mirá qué rico se ve.
Mmm. Mmm. Cuidado, esto me lo como entero. ¡10 de 10! ¡Wow! Delicioso. Mi nombre es Francis Mendoza, tengo 25 años. Cuando yo ingresé a Oye fue hace varios años, ya fue el 2021. Yo solo me dedicaba a estudiar en la universidad. Entonces vi una publicación de Oye en Facebook que era para emprendedores y que daban capital semilla. Ellos me dijeron, tenés que abrir una cuenta de Facebook, tenés que abrir una cuenta de Instagram para promocionar tu negocio, hacer un plan de negocio, que se hizo una presentación. Me dieron un horno industrial que está por allá y la mesa de trabajo. Y pues gracias a todos los apoyos que he recibido me va bastante bien. Mis papás me apoyan bastante. Pues vendo pasteles, fríos, tres leches, vendo postres. No, con solo probar una, yo ya sería cliente fiel. So we just visited another Oye Young Entrepreneurs Small Business. And just an example of how Oye's entrepreneurship program is really the next phase of Oye's evolution, creating jobs, giving young people the opportunity to earn their own living, to provide for their families. In this case, this entrepreneur paid for her entire college education with the small business she started with an Oye seed funding. So this is just an incredible example of the perseverance, the passion, and the amazing courage that it takes to run your own business. And so we're just really blessed and thankful to be here and be sharing with this. Like walking through the streets, like YouTubing, YouTube channel, interviewing people, just like hey. So Bueno, hola, mi nombre es Maylin, tengo 20 años. Actualmente estoy estudiando la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en la UNABS. Anteriormente era una persona bastante introvertida. Me pasó muchas veces que yo me sentía como excluida, pero por mi misma timidez. Si bien hoy apoya con la beca monetariamente, nos ayuda más como personas, porque nosotros al desarrollarnos, tener habilidades de saber hablar, comunicarnos, expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué queremos, que nuestra voz se escuche, nos ayuda a abrirnos puertas en organizaciones cuando ya queremos buscar un trabajo, incluso nos ayuda en la universidad, el colegio, porque ya tenemos esa voz de líder nosotros. Y quizás antes la teníamos, porque todos traemos un líder adentro, pero no sabemos cómo desenvolvernos, nos da miedo. Entonces eso es lo que hace Oye, ese es el impacto que generó en mí y que genera en varios, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, llegaban jóvenes a dar charlas y yo decía, puchica, yo quiero ser así. Jamás me imaginé que iba a tener esa habilidad porque ellos bien, buenas tardes, bien dinámicos. Y dije yo, ¿cómo harán? Que aquí nos hacen ver que nuestra opinión es valiosa. Entonces que no hay respuestas malas. Y nosotros vamos adquiriendo esa confianza y esa confianza nosotros la damos a los demás. Entonces es un impacto interno que nosotros lo demostramos como jóvenes. Young people in Honduras have so much potential, and what they need are opportunities. And so I think Oye is so important because it's kind of bridging that opportunity gap and opening up multiple different pathways for young people to make something of themselves, of their lives. There's a phrase that we use in Spanish, salir adelante, overcoming your circumstances, of continuing to move forward and pushing through adversity. So precisely what Oye is trying to do is just open up all of these different pathways. You know, one of the most important ones is through education. Very few young people in Honduras graduate from high school. So Oye, through scholarships, is supporting first-generation students, the first in their families to graduate from high school to go on to higher education. So we have 4 core youth programs, an art program, which develops young people's artistic skills and also self-esteem. We also have a communications program supporting young people and teaching them to speak in public, to find their voice. We have a design program, so cultivating, connecting art and digital skills. As well as a sports program, which is also so important for youth development and developing critical skills. Hola, mi nombre es Heidi, soy oficial de programas y hoy es el día sábado donde nos encontramos con la mayoría de los participantes en Oye. Tenemos jóvenes becados y voluntarios, así que vamos a conocer un poquito cómo están hoy en los programas. Aquí tenemos el programa de Comunica, ¿verdad? Que tenemos la página de Somos Oye, ellos son los encargados de documentar, son los encargados de mantener la página de Somos Oye con material
Y aquí pues es nuestra recepción. Nos encontramos con nuestra compañera del equipo técnico, Diana. Hola, Diana. Hoy andamos conociendo un poquito de los programas y vamos a pasar por aquí. Estas son nuestras oficinas administrativas y por aquí tenemos el espacio donde graban, este es el área donde editan y pues cuando ya tienen el material, entonces se vienen aquí. Y aquí pues vamos a conocer el programa de diseño gráfico. Realizan material visual. Hoy están recibiendo un taller de gramática con Jairo. Nos ayuda para que el texto y todo este material que está por aquí pueda ser de aporte. Este es el área del programa de deporte. Hoy se encuentran planificando un gran evento que siempre tienen. Realizan la Copa Oye. Anteriormente se realizaba de fútbol y pues esta es la segunda vez que están planificando un torneo de Copa Oye para voleibol. Y por aquí subamos. Bienvenidos a Arte. Aquí es donde tenemos más jóvenes, tanto becados como voluntarios. Se dividen entre primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Empiezan a conocer lo que es grafito, empiezan a conocer lo que es color, empiezan a tocar pintura y a los de cuarto nivel son los que se encargan de pequeños murales como los que ven ahí y tenemos también diferentes tutores. Aquí vemos, están en un trabajo final, se encuentra haciendo trabajos con pintura de óleo, también tenemos el apoyo de tutores. ¿Quién es un tutor? Es una persona voluntaria, es una persona becada que le ayuda a los coordinadores a impartir lo que son las clases. Y pues les dejo para que sigan conociendo de Oye. We spent the past couple of days visiting Oye's programs. A lot of the youth leaders have been taking us around the city and visiting youth entrepreneurs. We visited some schools and universities. It's just been really inspiring to see the dedication and the passion behind everything they do. These young people are faced with a lot of obstacles, and Oye gives them an outlet. It gives them a way to channel their energy to work towards a better future. Many are the first to enroll and attend college, and so we really do have an organization of trailblazers. Oye is an organization of youth leaders. Each one of these young people is a leader in their community, is a leader in their peer group. You know, all of this is only possible with the support of Oye donors. You know, we rely on support and the generosity of our donors and our supporters. And so we just are very thankful for the support we've received. There's a lot more work to be done. We just hope that our community continues to donate, to support, to go online, to follow our work, and to continue to help us grow and expand this impact. Oye, over the last 20 years, has grown so much, and we've supported over 500 young people to graduate from high school and continue on to higher education. We're so proud of how far we come, but the need is so much greater. We're very scrappy, and we really look to invest resources directly in young people, in their education, in opportunities for them. One of the best ways to support Oye is by donating monthly. It creates sustainable income for the organization all throughout the year, and 100% of monthly donations directly support our scholarship program and educational opportunities for young people.